Hola a todos mis amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar viendo este video. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a poner una imagen de fondo a un texto. Miren, este es solo un ejemplo, podemos mover el texto prácticamente a donde queramos. Atrás está la imagen como pueden ver y por acá tenemos el texto. Esto es básicamente lo que les estaría enseñando en este video. Y todo realizado en un documento de Word. Y también veremos una segunda alternativa, la cual es mucho más rápida de hacer. Así que ya saben, empecemos. Pues bien, lo primero sería por supuesto abrir nuestro Word, el programa Word. Acá le damos doble clic en documento en blanco. Ahora voy a poner esta hoja en horizontal. Me voy a la pestaña disposición, que está después de diseño, hago clic en orientación y le digo horizontal. Acá vamos a poner el texto que nosotros queramos, ¿sí? Yo por ejemplo voy a escribir imagen fondo, selecciono todo el texto, de nuevo a la pestaña inicio, miren, voy a hacer este texto lo más grande que se pueda. Está en 100, ya en 110 es muy grande, ¿no? Así que lo dejo mejor en 100. Miren, más o menos ahí está. La idea aquí es que el texto nos quede de esta manera, ¿no? Que casi nos ocupe todo el espacio de la página. Ahora le voy a cambiar el tipo de letra para que sea más gruesa. Porque recuerde que lo que buscamos es poder ver la imagen a través de la letra, ¿no? Si no, ¿para qué? Aquí vean, disminuye un poco la letra. Y listo, ahí quedó. Bueno, y aprovechando que el texto ya está seleccionado y estamos en la pestaña inicio, ahora vamos a cambiarle color a este texto. Despliego en color de fuente y en estos colores superiores que están en colores del tema, seleccionaría este gris que dice gris claro fondo 2. Hago un clic y observen cómo nos quedó. Miren, posiciono el cursor aquí, presiono 2 veces Enter para que nos cree otra página. Ahora necesitamos agrandar este texto, así que fíjense, nos vamos a la parte inferior derecha. Aquí por ejemplo yo le voy a poner 140 para que este texto nos quede lo más grande posible, así de esta misma forma. Una vez hecho todo esto, lo siguiente es hacer una captura de la pantalla y la captura la vamos a hacer con la ayuda de la tecla Print. Esta tecla, amigos, siempre la van a encontrar al lado derecho de la tecla F12. Entonces presiono la tecla Print, bajo a la página 2, me voy a la pestaña Insertar, Imágenes, Imagen de este archivo, y aquí simplemente selecciono esta imagen. Vean, ahí está. Esta es nuestra captura de pantalla. Aquí podemos volver al zoom que teníamos y listo. A continuación le doy clic derecho sobre la imagen, ajustar texto y selecciono delante del texto. Y de esta manera nos va a permitir mover la imagen tal y como lo estoy haciendo yo. A ver, ahora le doy clic a esto, a la imagen. Miren, se nos habilita la pestaña formato de la imagen o en otras versiones solo aparecerá como formato C. Ahora nos vamos donde dice recortar. Y lo que buscaremos aquí es recortar toda esta parte para que solo nos quede todo el blanco con el texto de color gris. Digamos que les tiene que quedar de esta forma. ¿Listo? Y una vez que lo tenemos, le damos clic afuera, lo vuelvo a seleccionar. Ahora fíjense, nos vamos a la opción que dice color, desplegamos en color y en la parte inferior por acá le damos clic a esta herramienta que dice definir color transparente. Posiciono el puntero sobre cualquier parte del texto, le doy un clic y observen cómo automáticamente me acaba de eliminar el color gris del texto. Bien, entonces ahora vamos a la pestaña insertar para buscar una imagen, ¿no? Pestaña insertar, imágenes, imagen de este archivo. Por acá está la imagen que yo voy a utilizar. La selecciono, le doy en insertar y ahí la tenemos. Lo siguiente es darle clic derecho a la imagen, ajustar texto y como esta imagen nos va a servir como fondo,
Pues en este caso solo seleccionamos detrás del texto. Ahí está. Ahora, para que no veamos esta imagen así como la estamos observando, ya que lo único que queremos, recuerden, es obtener este efecto, entonces para ello, miren, le damos clic en recortar y después empezaría a recortar la imagen. Miren, posiciono el cursor en esta parte izquierda, doy un clic y empiezo a jalar hacia la derecha. Me muevo hacia la derecha, vean que algo me detiene, suelto el clic y listo. Hago lo mismo en esta parte superior, miren, posiciono el cursor, doy un clic y empiezo a jalar hacia abajo. Y cuando me indique que choqué con algo, miren, se ve que algo detiene el movimiento, suelto el clic y listo. De esta misma forma, amigos, haríamos con estos dos lados, ¿ok? Al final doy un clic afuera y el resultado nos debería de quedar así. Excelente, ¿no? Excelente. Entonces, una vez que hemos logrado el efecto, ya solo nos queda hacer una cosa, y esa cosa es juntar los dos elementos, porque actualmente tenemos una máscara con una imagen de fondo. Miren, primero muevo la máscara hacia arriba, después me aseguro de hacer esto, y doy clic derecho sobre la imagen, enviar al fondo y enviar al fondo. Ahora es el turno de la máscara, lo mismo, clic derecho, enviar al frente y enviar al frente. Mantengo presionada la tecla control, ahora selecciono la imagen de fondo, clic derecho, agrupar y agrupar. Miren, ahora muevo la máscara hacia abajo para que se acoplen, doy un clic afuera y listo. Ya con eso son uno solo. Vean como ya puedo mover la imagen a donde yo quiera. Y perfectamente ya puedo disminuir su tamaño o aumentarlo. Miren amigos, si ustedes quieren tener esta imagen en un formato como el JPG, pues les tengo que decir que desde Word no van a poder. Fíjense, me voy a archivo, guardar como, despliegan en formato del archivo y como pueden ver aquí no encuentran una opción para guardar una imagen. Así que para hacer esto, guardar la imagen, vamos a tener que usar PowerPoint. Entonces selecciono la imagen, la copio con Control C, miren, abro el PowerPoint, dos clics en presentación en blanco, seleccionan todo esto y lo borran. Ahora le dan a Control V para pegar y acá lo tienen, miren ustedes. Ahora para hacerlo más visual nos vamos a la pestaña Diseño, desplegamos aquí y acá seleccionan el tema que ustedes quieran. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este y ahí lo tienen. O ustedes pueden escoger dentro de todos estos el que más les guste, ¿ok? Entonces una vez lo tengamos listo, ahora sí lo podemos guardar. Al igual que en Word, me voy a archivo, miren, le doy a exportar, por nombre máscara de fondo, que lo guarde en el escritorio, así como está por defecto, luego despliego el formato de archivo, o también le puede aparecer como tipo, que es lo mismo. Seleccionamos JPG, y acá me pregunta si quiero guardar todas las diapositivas o solo en la actual. Yo lo dejo en actual y le exporto. Busco la imagen, doble clic para abrirla y aquí tengo mi texto con un fondo, listo. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en PowerPoint. Miren, archivo, nueva presentación, borro esto, me voy a la pestaña insertar. Para escribir algo podemos utilizar cuadro de texto, le hago un clic, ahora lo dibujo y voy a poner por ejemplo relajado. Creo que ahí está bien, selecciono todo el texto, en inicio lo hago más grande, no, aumento su tamaño para que se vea bien,
en negrita, o mejor, creo que sería lo mejor, cambio la fuente, ¿no? Por ejemplo, esta que tengo aquí, y que al parecer la puedo hacer un poco más grande. Ahí sería el tamaño perfecto, podría ser, ¿no? Fíjense, ahora le doy clic derecho y selecciono formato de forma. Miren, se nos abre este menú a la derecha y aquí tenemos dos opciones: opciones de forma y opciones de texto. Le damos un clic a la segunda opción, clic en relleno de texto. Miren, está en relleno sólido. Ahora lo cambio a relleno con imagen o textura. En este botón insertamos la imagen. Por ejemplo, esta imagen de la carretera. Y miren cómo fácilmente la puedo manipular sin tener una máscara. Voy a probar con otra imagen, archivo. Por ejemplo, esta. Y así podemos hacer una y otra vez cambiando la imagen que queramos, no hay problema. Si bajamos, verán que también le podemos poner un contorno al texto. Por ejemplo, habilito línea sólida y nos despliega sus opciones. Aquí le cambiamos su color, ajustamos su transparencia y podemos asignarle un ancho, el que ustedes quieran. Digamos, por ejemplo, este de 3.5. Ahí lo tienen. Y por supuesto, claro que sí, este diseño del PowerPoint ya lo podemos exportarlo. Archivo, exportar. Recuerden, aquí en formato de archivo sería JPG. Y listo. Miren, volvemos a Word para hacer un pequeño repaso del primer ejemplo que hicimos. Ahora hago un nuevo documento, archivo, nuevo documento. No se olviden, disposición, pestaña disposición, orientación y en horizontal. En esta ocasión, por ejemplo, voy a escribir verano, selecciono todo el texto y establezco un tipo de letra que tenga un buen ancho, como esta puede ser. Lo agrando a la medida que yo quiera o hasta donde me dé el ancho de la página, que sería lo mejor, ¿no? Llegó el turno de poner el color y le selecciono el mismo gris. Ahora lo único diferente con el primer ejemplo que hicimos es que a este le vamos a poner un contorno, igual que en PowerPoint. Entonces aquí mismo en inicio, fíjense, hago un clic acá en efecto de texto, me voy a contorno, después en grosor y entre todos estos le selecciono este que dice 3 puntos. O pueden ir jugando, probando con otros valores. Bien, doy un clic por acá, aumento el zoom para acercar lo más posible la palabra. A esto le hacemos una captura de pantalla, presiono la tecla print, que como les dije antes siempre está a la derecha del F12, la tecla F12. ¿Ven? Miren a donde tengo el cursor, le doy 2 veces a enter y creo la segunda página. Me dirijo a insertar imágenes, imagen de este archivo. Por acá está la captura. Y acá la tenemos. Por acá nos aparece recortar. Le hago un clic. Y de este modo empezamos a recortar la imagen. Para que nos quede, ya saben, solo las letras. Doy clic afuera. Y una vez tengo la máscara, clic derecho, ajustar texto. Y después selecciono delante del texto. Lo normal sería poner el texto transparente. Y después cargaríamos la imagen, ¿no? Pero en esta ocasión lo haremos al revés. Pestaña insertar, imágenes, imagen de este archivo. Por ejemplo, podría ser esta, ¿no? Y miren, aquí está. Aquí perfectamente al texto. Le puedo ampliar su ancho, miren, para que se adapte a la imagen. Ahora vamos por la transparencia. Fíjense, me voy a color,
Luego por acá en definir color transparente, habilitada la herramienta, pues hago un clic dentro del texto y bueno, ahí lo tienen, listo. Miren, antes que recortemos esto que sobra de la imagen, clic derecho sobre la imagen, ajustar texto y por último detrás del texto. Bueno, ahora sí, un clic en recortar y como lo hicimos en el primer ejemplo que hicimos, damos un clic para jalar hacia arriba y cuando vean que algo detiene el movimiento, en este punto sueltan el clic y listo. Una vez tenemos la imagen con el texto acoplado, así como están ahorita, pues solo nos faltaría agruparlo, ¿no? Entonces miren, separo solo un poco el texto hacia arriba, selecciono la imagen, clic derecho y le digo enviar al fondo. Mantengo presionada la tecla control y le doy clic al texto. Clic derecho, agrupar y agrupar. Ahora miren, simplemente bajo el texto y eso sería todo. Nuestro texto con una imagen de fondo realizado en Word. Por último, si por alguna razón les llega a pasar que este texto no les quiere bajar, lo separan hacia arriba y después le dan a traer adelante, formato de imagen y le darían aquí, en traer adelante. Hoy sí sería todo por mi parte, espero que les haya sido útil, que practiquen, denle clic a me gusta y por qué no suscríbanse a mi canal para estar al día de todas las novedades. Esto ha sido todo, hasta el próximo video.